Y hoy vamos a estar viendo a Jesús en algunas características de su ministerio, de su servicio actual como nuestro gran sumo sacerdote. Y empezamos en el verso número 14, Hebreos 4:14. Dice así: teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, teniendo, lo repetimos, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos, permanezcamos, prevalezcamos en nuestra fe, en nuestra declaración de fe. Así como aprendemos la fe en la palabra, así permanezcamos y continuemos, teniendo un gran sumo sacerdote. Decíamos ahorita, está la carta dirigida a los hebreos, al pueblo judío, y en aquel entonces, en los tiempos en que se escribe esta carta, obviamente ellos tenían un conocimiento bien claro del sumo sacerdote, del templo en aquel entonces, donde Dios había escogido el único lugar encima de la tierra donde estaría su nombre, en Jerusalén. Ahí estaba el templo y el pueblo de Israel conocía exactamente lo que era el sumo sacerdote, las funciones del sumo sacerdote. Ahorita, por ejemplo, para nosotros, después de todos estos años y aún después de que en el año 70 después de Cristo el templo fue destruido y esa función se suspende porque ya no hay templo, ya no hay el sacrificio en el templo, entonces pues necesitamos entender y aprender, porque dice la palabra que ahora nosotros, aquellos que hemos entregado la vida a Cristo, aquellos que tenemos a Cristo en el corazón, ahora Cristo Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que traspasa los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Así que permanezcamos en nuestra confianza, en nuestra fe y seguridad de lo que hemos aprendido respecto a Cristo y lo que Cristo hace por nosotros. Muy bien, así que yendo al Antiguo Testamento, yendo a lo que la palabra enseña respecto a las funciones del sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento dice Hebreos 5, ahí donde estamos en Hebreos, capítulo 5 ahora, dóblale donde estamos porque vamos a regresar otra vez a Hebreos 4. Hebreos 5, versículo número 1. Dice así: porque todo sumo sacerdote, refiriéndose a los sacerdotes aquellos que servían en el templo en Jerusalén, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. ¿De dónde era tomado? ¿De dónde se buscaba? ¿De dónde se recibía? De entre los hombres. Es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres y constituido en favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Va de nuevo, necesitamos entenderlo. No es problema volver a repetirlo. Así que, ¿de dónde se establecían esos sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento que servían en el templo en Jerusalén? De entre los hombres. Pero no cualquiera. Dice la palabra, había una tribu, la tribu de Leví. Entre las 12 tribus del pueblo de Israel, la tribu de Leví, Dios la escoge para que los de la tribu de Leví no tuvieran las ocupaciones de las otras tribus. Las otras tribus iban a tener una vida regular, normal, como cualquiera de nosotros, pudiéramos decir en este caso.
pero la tribu de Leví iban a estar dedicados a servir en el templo. Por eso lo encuentras a través de la Biblia el término los levitas, y refiriéndose a aquellos que servían en el templo, los descendientes de Leví, los que provenían de la tribu de Leví, los levitas. ¿Y ellos a qué se iban a dedicar? Solamente a servir en el templo. Muy bien, dentro de la tribu de Leví, de aquellos que servían en el templo, uno de ellos, Aarón, hermano de Moisés, Dios lo escoge para que de su descendencia, de la descendencia de ahora de Aarón, que descendía de Leví, tenemos la tribu de Leví, y dentro de la tribu de Leví, ahí está Aarón, está Moisés, etcétera. Pues hombre, en cuanto a Aarón, Dios decide que de la descendencia de Aarón, de ahí vendrían los sacerdotes, y entre aquellos que iban a formar parte como los sacerdotes, no iban a hacer cualquier servicio, porque los levitas limpiaban, hacían una y otra cosa ahí dentro del templo, pero los sacerdotes, las labores, como estamos leyendo, que tienen que ver con presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, solamente vendrían de Aarón, de la descendencia de Aarón. Así entonces, como estoy entendiendo, hablando de esos sacerdotes, la genealogía de esos sacerdotes o los que iban a servir en el templo era terrenal, basados en el linaje terrenal, Leví y los que vinieran de la descendencia de Aarón. Pero nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que su genealogía no es de la tierra. Él no proviene de esa tribu. Jesús, como acabamos de leer Hebreos 4:14, es el Hijo de Dios. Si los que servían en el templo eran de una genealogía terrenal, nuestro gran sumo sacerdote, su genealogía, él procede, él proviene, él es el Hijo de Dios. ¡Qué diferencia tan enorme! El templo dejó de existir y conforme a la profecía se irá a levantar al final, en los días finales. Pero ahora, en este momento, cuando aquellos dejaron ya de funcionar porque ya no hay templo, ya no hay sacrificio, nosotros seguimos contando con nuestro gran sumo sacerdote. ¡Wow! Estos de una genealogía terrenal, nosotros con nuestro gran sumo sacerdote Jesús, una genealogía que proviene del mismo Dios. La genealogía de nuestro gran sumo sacerdote es celestial, es divina, es del cielo. Gracias, Señor. Bendito, bendito sea tu nombre. Ahora, en cuanto a los sacerdotes terrenales, presentaban ofrendas y sacrificios por los pecados, pero el escogido para liderar en un cierto momento, el principal entre todos ellos en algún momento, escucha, pon muy bien atención, una vez al año se le permitía entrar a lo que se le llama el lugar santísimo, es decir, lo que era ya el templo, un lugar santo donde entraban los levitas diariamente, y al fondo una cortina que separaba ese lugar donde entraban los levitas para hacer sus funciones todos los días, luego una cortina para que atrás de la cortina estuviera el arca del pacto, el arca de la alianza, representando la presencia de Dios, y donde el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Una vez al año, y ahí venía y ahí presentaba la ofrenda por los pecados. Así que una vez al año
el sumo sacerdote una vez al año tenía la oportunidad de poder traspasar aquella cortina tras la cual estaba representada la presencia de Dios, esa cortina que luego lo podemos ver en la Biblia como el velo que cubría la entrada para llegar al lugar santísimo de la presencia de Dios. Pues así como nuestro gran sumo sacerdote, su genealogía no es terrenal, sino es divina, es celestial, es del cielo. Si los sacerdotes en la tierra traspasaban una vez al año aquel velo que cubría la presencia de Dios, pues hombre, escucha lo que viene. En el momento que está Cristo en la cruz y que está declarando consumado es, y entrega su espíritu y muere en la cruz en sacrificio, en ese momento el velo del templo, ese velo que estaba separando el lugar santísimo, se rompe de arriba abajo, dando a entender: esto se acaba. Y acabamos de leer en Hebreos 4:14, donde empezamos: tenemos en Cristo, en el Hijo de Dios, un gran sumo sacerdote. Pero si aquellos entraban una vez al año después del velo, atrás de aquella cortina, nuestro gran sumo sacerdote traspasó los cielos. Aquellos, el velo en el templo, velo que cuando Cristo entrega el Espíritu a Dios, muere en la cruz, se rompe de arriba abajo, y ahora Él ha traspasado los cielos. ¿Para qué? El velo se rompe y ahora, mientras que aquellos ofrecían ofrendas y sacrificios en el templo, el ministerio de nuestro gran sumo sacerdote es en el cielo. Hebreos 8, verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que, habiendo traspasado los cielos, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Acá era en la tierra. Gloria a Dios, y con respeto y dando la dignidad correcta y conforme al tiempo. Pero ahora Cristo no traspasa ese velo se rompió, traspasó los cielos. Y habiendo traspasado los cielos, no una vez al año, el Señor Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, se sienta y permanece sentado a la diestra del Padre. ¡Wow! ¡Wow! Ese es nuestro Jesús, ese es nuestro Cristo. Y así como aquellos servían en el templo en la tierra, pon atención, estamos ahora leyendo Hebreos 8, verso 2. Y así, sentado a la diestra del Padre, a la diestra de la majestad, el Padre en los cielos, verso 2. Ahora Cristo es ministro, ahora Cristo es sacerdote, ofrece su ministerio, ofrece su servicio en el santuario. Pero ¿cuál santuario? Aquí ya ni hay santuario. En el cielo, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que nuestro gran sumo sacerdote, ¿dónde ofrece ahora su ministerio? ¿Dónde ofrece su servicio? No como aquellos en la tierra, sino en el cielo, donde está el verdadero templo, donde está el verdadero santuario que permanece para siempre. Porque a Moisés le dijeron, cuando Moisés edifica
el tabernáculo, lo que fue aquel inicio, aquel principio antes del templo en Jerusalén, a Moisés le dicen, tú vas a edificar una carpa enorme, un tabernáculo enorme, y ese tabernáculo lo vas a hacer conforme a la imagen que se te está mostrando de lo que está en el cielo. Es decir, que lo que Moisés edifica y luego David viene a levantar, quitando ya aquella carpa y edificando un templo en Jerusalén, era simplemente sombra y figura de lo que estaba en el cielo. Era una copia, y nuestro gran sumo sacerdote, habiendo traspasado los cielos, con una genealogía del cielo, él traspasa, se sienta a la diestra del Padre, y su ministerio presentando esa ofrenda, presentando ese sacrificio por nuestros pecados, lo hace en el templo verdadero que está en las alturas, que está en los cielos. ¡Wow! Ese es nuestro gran sumo sacerdote. Así que si regresamos al versículo Hebreos 4:14, teniendo ese tal gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme, permanezcamos, perseveremos en la declaración de nuestra fe, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, descendió del cielo al mundo para salvar a los pecadores, que Cristo Jesús es la verdad, es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al Padre, nadie puede llegar, nadie se puede acercar, ninguna oración puede llegar si no es más que a través de Él. Y bendición alguna del cielo que descienda a la tierra, sin Cristo no la hay, porque toda promesa, toda bendición del cielo es por medio de nuestro gran sumo sacerdote, un sí y un amén. Gracias, Señor. Gracias por nuestro gran sumo sacerdote. Así que continuamos adelante. Versículo ahora, el número 15. Y teniendo ese tal sumo sacerdote, verso 15, en Hebreos 4, donde estamos viendo ahora el versículo número 15, porque sabiendo de ese sumo sacerdote y teniendo a Cristo en el corazón, habiendo entregado nuestra vida a Cristo, habiendo reconocido a Cristo como Dios, como nuestro Señor, como nuestro Rey, nuestro proveedor, nuestro sanador, no tenemos un gran sumo sacerdote en los cielos que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y debilidades conforme, Señor, me arrepiento, te ofendí, pequé, pero de la misma manera como el salmista dice, Señor, mírame, pues mi vida es como una neblina. Y en otra parte dice, Señor, soy como un gusano delante de ti. Señor, mírame, y antes que muera atiende a mi oración. No tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de esas debilidades, sino tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza
Importantísimo, importantísimo. No tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Vamos a entender esta parte. Dice la palabra, Dios no puede ser tentado. Y dice que Cristo, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa a no soltarla, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma como cualquiera de nosotros. Es que luego decimos, bueno, pues él no pecó porque pues él era Dios. Hermano, cuando Cristo camina a esta tierra, Él toma carne y sangre exactamente como tú y como yo. Y de la misma manera como luego nos sentimos agobiados, etcétera, Él igual, agobiado y afligido y tentado de la misma manera, igual que tú y que yo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y estando en esa condición de hombre, se hizo obediente a Dios, obediente a la voluntad del Padre, hasta la muerte, hasta la muerte. Así que no tenemos un gran sumo sacerdote que no entienda cuando soy tentado, que no entienda cuando algo me duele, que no entienda cómo me siento a veces, sino uno que pasó exactamente por lo mismo que yo paso. Hasta este momento yo no he llegado al punto de en una tribulación o en una angustia o en una dificultad de que sea tal el agobio, sea de tal manera la angustia que empiece a sudar como si fueran gotas de sangre, así como Cristo las derramó antes de ir a la cruz. Exactamente como tú te sientes, exactamente como las cosas vienen a tu vida, así también a Cristo. Él participó de lo mismo. Él puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero Él, a diferencia de nosotros, de ti, de mí, de nosotros, Él fue sin pecado. Hebreos 5:2, para que de esa manera, teniendo ese gran sumo sacerdote y sabiendo lo que es la debilidad humana, se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Ayer orábamos y ayer cuando orábamos por una cierta condición, otra cierta situación y decíamos en la oración, Señor, ahora es diferente porque ahora yo conozco esa situación por la que están pasando. Así que yo sé lo que les duele porque a mí también me ha dolido igual, pues Cristo igual, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa, y refiriéndose a los sacerdotes en el mundo terrenales, Hebreos 5:2, para que se muestre paciente, es constituido en favor de los hombres respecto a Dios, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, porque Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella, el sacerdote terrenal debe ofrecer sacrificios, no solo por el pecado del pueblo, sino también por él. A diferencia, nuestro gran sumo sacerdote, de haber participado de carne y sangre y de haber conocido lo que es esta debilidad humana, él simplemente fue tentado en todo, pero él sin pecado. Ese es nuestro gran sumo sacerdote, que habiendo padecido igual que nosotros,
fue tentado y de esa manera puede compadecerse de nosotros. Verso Hebreos 2:17. Y ahí lo podemos ver claramente y con detalle. Hebreos 2:17. Por lo cual Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, debía ser en todo semejante a nosotros. No estimó el ser igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Tomó forma como cualquiera de nosotros. Por lo cual, Hebreos 2:17, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para de esa manera poder venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, porque Él lo pasó, Él lo sufrió, Él sabe la angustia, Él sabe el dolor. Cuando llega al punto de ver cómo el amigo, el que él amaba, Lázaro, ahora ya está sepultado, y ver a toda aquella gente llorando de esa manera, el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Igual que tú, igual que yo, le dolió ver ese dolor, le dolió ver esa situación ante la muerte. Versículo número 18. Vamos a terminar el 17. Así, de esa manera, participando como nosotros, puede venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, para poder redimir los pecados del pueblo. Pues en cuanto, verso 18, en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrerte, para ayudarte, para darte la mano. Ayúdame, Señor. A punto estoy de caer. Fortaléceme, ayúdame. Él mismo padeció, Él mismo pasó por ahí, y Él es ahora poderoso para socorrer a aquellos que son tentados, a aquellos que están en la dificultad, en la angustia, en la ansiedad, en la tribulación, en el dolor, en la pena. Es poderoso porque Él también lo sufrió, pero Él ahora traspasó los cielos, y Él, su ministerio en favor de nosotros, y reconociendo y sabiendo cómo duele siendo un hombre, Él intercede por nosotros día tras día, ruega por nosotros. ¿Qué ando buscando por otro lado? Cuando nuestro gran sumo sacerdote, nuestro gran sumo pontífice, está en el cielo, sentado a la diestra del Padre. Cuando todo el que a mí viene, dice ese gran sumo sacerdote, todo aquel que se acerca a mí, todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Qué necesidad tengo de buscar aquí o buscar allá, cuando tengo la gracia de Dios por medio de Cristo, ahí a la diestra del Padre, y con un corazón dispuesto a ayudarte y a socorrerte? Por eso podemos terminar en el verso 16 de esta manera. Así que, teniendo ese gran sumo sacerdote que se puede compadecer de tal manera de nosotros, porque Él sabe lo que es sufrir esta humanidad, y la tentación y la debilidad que viene, nos llega, nos toca, nos golpea, dice ahora: acerquémonos por ese gran sumo sacerdote que intercede, que suplica. Abogado tenemos para con el Padre, a ese gran sumo sacerdote, a Jesucristo el justo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, no para ver si se logra o se puede, porque su intercesión es perfecta.
no como yo, no como cualquiera otro lo pudiera hacer. Él es el Hijo de Dios. Está sentado a la diestra. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para nuestro socorro oportuno. Bendito sea Dios. Bendito sea el Padre que proveyó tan grande, tan hermoso, tan maravilloso, gran sumo sacerdote en favor de nosotros, que habiendo sufrido la debilidad de ser un humano y habiendo sido tentado en todo igual que nosotros, se puede compadecer de ti, de mí. Señor, compasión, compasión, no te preocupes, va a haber compasión. Señor, ten misericordia, no te afanes, va a haber misericordia. Señor, Señor, por amor de tu nombre, muestra tu bondad. No te preocupes, no te afanes, que el que está sentado a la diestra del Padre sabe qué es lo que se siente. Y así como tiene toda la humanidad, igualmente en Él está la plenitud de la deidad. Él es perfecto hombre, Él es perfecto Dios. Intercede de una manera como no hay otra, por ti y por mí. Acerquémonos confiadamente, libremente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia delante del Padre, hallar gracia y que Dios responda y que Dios supla y que Dios se encargue, que Dios sane, que Dios libere, que Dios dirija, hallar gracia para ese socorro, no que tarda, no que llegó después de tiempo, el socorro de la gracia oportuna. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Todas estas cosas se dijeron en el nombre de Jesús. Jesús, Jesús.